griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a el programa Kyrios, el programa de la diócesis de San Francisco de Macorís, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Como siempre estamos contentos, regocijados, empezando este programa durante este fin de semana que como cada sábado tras sábado y domingo tras domingo busca llevar la palabra de Dios a todos los hogares de San Francisco de Macorís y mucho más allá de San Francisco, a toda la República Dominicana y el mundo. Hoy tenemos un programa bastante interesante con un contenido preparado en especial para cada uno de ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter como Kyrios Católico TV y visualizarnos en la retransmisión que se realiza del programa los domingos en el canal 11 de Telenor. Vamos a extender nuestro saludo a quien en esta tarde nos está acompañando, el Padre Cristian Paulino. Mucho gusto, Sayi, de compartir contigo este programa y un saludo muy especial a todos los que nos siguen en este programa de evangelización Kyrios, programa dedicado a comunicar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Muchas gracias, Padre. Así es. Vamos a pasar de inmediato con la lectura del Evangelio de este fin de semana. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaban precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron, estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les mandan y les obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Les invito a escuchar con atención la reflexión de nuestro obispo y pastor, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz. Queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, a todos aquellos que nos ven a través de Telenor, de YouTube y las redes sociales. Escuchamos en el Santo Evangelio tomado de Marcos 1, 21, 28, que Jesús enseñaba con autoridad. Jesús estaba en la ciudad de Cafarnaúm, era un sábado, él entra en la sinagoga a enseñar, y la gente estaba asombrada de su autoridad, de cómo enseñaba. Y decían, una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos
y le obedecen, y le obedecen. Todos se preguntaban por qué Jesús enseñaba con autoridad. E incluso esa autoridad llegaba a expulsar los espíritus inmundos. ¿Qué significa esto? Que Jesús enseñaba con autoridad. La autoridad en Jesús no es entendida como muchas veces se la interpretamos, el manda más, el que tiene poder, el que habla con firmeza, el que habla como con muestra de poder, no. Es aquel que habla con sencillez, con humildad, pero cuyas palabras expresan la bondad, la misericordia, el poder de Dios, de tal manera que el otro escuchándolo, aún los pecadores, el demonio escuchándolo, le obedece. Ahí está. No se trata de hablar duro, sino que aquello que yo diga, la gente obedezca y lo escuche. Pero también, ¿por qué sale la autoridad? Porque Jesús manifestaba en su ser, en su actuar, en sus palabras, el poder de Dios. Él, que viene como hijo de Dios y es hijo de Dios a la vez, hijo de Dios, pero también el mismo Dios que se encarna a través de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Él es el Mesías el esperado, y esto hace que la gente vean que sí, que se corresponde lo que dicen los profetas, lo que dice la palabra de Dios, con lo que Él habla, con lo que Él predica, pero también con lo que Él hace. En otras palabras, también podríamos decir que la autoridad de Jesús es porque coincide lo que dice con la acción que provoca. Él expulsa a aquel demonio inmundo, aquel espíritu inmundo. ¿Y qué hace? El espíritu inmundo sale, el espíritu inmundo obedece y deja libre a aquel hombre. Eso es autoridad. Que cuando yo hable, mis palabras se correspondan con aquello que yo quiero, con la acción. Si yo le digo, como dice a esa montaña, muévete, y por mi fe se mueven, yo gano autoridad. Si yo con mi prédica logro convencerlos a ustedes que me están viendo de que tenemos que actuar en el amor, en la verdad, en la justicia, si se da esa conversión, entonces mi palabra están siendo expresadas con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy expresando con mi boca, con mis labios, se va realizando en la vida de cada persona. Y así debemos ser nosotros los cristianos, que se nos reconozca por la autoridad, no estar hablando cualquier cosa. Hoy en los medios de comunicación a veces afirmamos tantas cosas, decimos porque tengo pruebas y resulta que no tengo ninguna, o tengo fuentes confidenciales las cuales no puedo decir, es porque a veces no tengo ninguna y quiero ganar autoridad diciendo que tengo fuentes confidenciales, fidedignas, que puedo decir. Es buscando tener autoridad. No, la autoridad no se gana así. Cuando yo hablo, cuando yo predico, cuando yo expreso algo, gano autoridad si eso también se corresponde con la verdad. Si siempre hablo la verdad y que mis palabras, el fruto sea la paz y la justicia. Nosotros como cristianos ganemos autoridad a través y por medio de decir siempre la verdad, basada en la justicia, en el amor y la misericordia. Que Dios les bendiga a todos. Quiero informar, el fin de semana pasado celebramos el Día de la Altagracia, un día grandioso a nuestra protectora, y nuestro pueblo salió a visitar los templos, sobre todo aquellas parroquias y basílicas o santuarios que llevan por nombre Nuestra Señora de la Altagracia. Visité la comunidad de La Joya, que tiene la patrona de la Altagracia, una gran celebración. Allí celebramos con el padre Hilario, José Hilario, una misa muy bonita con confirmaciones. El sábado nos fuimos a la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de Río San Juan con el padre Ezequiel Martínez. 5 personas recibieron el ministerio de animadores de asamblea y otros de ministros de la comunión. Y el domingo concluimos en el santuario de Nuestra Señora de la Altagracia de Nagua. Celebramos con el padre Wilberto Adames y con todos los diáconos, animadores de asamblea de cada comunidad de esta parroquia de Nuestra Señora de la Altagracia de Nagua. Felicito a todas las comunidades cristianas, católicas, que tienen como patrona a Nuestra Señora de la Altagracia aquí en nuestra
diócesis, ya mencioné las parroquias, pero también hay muchas capillas que llevan dicho nombre. Y que la Virgen de la Altagracia proteja a todas las mujeres que llevan, a nuestras hermanas que llevan por nombre Altagracia, que la llene de la Altagracia. Y les bendiga el Dios Todopoderoso por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Vamos a pasar en lo adelante con un video musical que nos sigue entonando con el significado de este evangelio. Adelante. Llegado a Cafarnaúm, el sábado fue a enseñar, y toda la sinagoga se asombraba por su hablar. Mas de pronto se oyó a un poseso gritar: Jesús, Santo de Dios, ¿acaso nos destruirás? Cállate y sal de él. Increpando Jesús dijo, y dando fuerte grito, libre el hombre aquel quedó de espíritus inmundos que le habían dominado. Fue cuando los presentes exclamaron admirados: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. No basta bien transmitir la ley o la tradición, tampoco lo hacen las letras o ser de una institución. Solo salva la verdad, dicha con integridad. Por eso el mal no resiste a aquel que tiene autoridad. Vida vino a traer y por eso el mal le teme, pues la vida del hombre es la gloria del Señor. Su palabra que invita es palabra que libera, es camino que llama a una vida siempre nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. El mal se resguarda entre lindas lecciones, solo el amor vence al lograr el bien sin restricciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. Vamos a pasar con la presentación que nos tiene el Padre Cristian acerca de la pastoral. Vamos a pasar a ver lo que nos tiene. Muy bien, vamos ahora a compartir con ustedes el contenido de lo que es la guía mensual. La guía mensual contiene todas las actividades que vamos a realizar durante el mes de febrero.
este mes, que es un mes bastante intenso a nivel de pastoral. Vamos a proyectarle una imagen que es la portada de la guía mensual, para que por favor ustedes puedan seguirlo. En esta imagen miramos el valor del mes, que es la oración que capacita para el amor y el perdón. Recordemos que durante este año el valor a cultivar es el valor de la oración. En el mes de febrero es el mes del amor, pero también es el mes en que vamos a celebrar la Cuaresma, y por ende el valor clave para la Cuaresma es el perdón. Ahí en esa frase tenemos tres valores: la oración, que es el valor del año, y el amor y el perdón. La oración nos capacita para el amor y el perdón. Como el valor para este año es la oración, elegimos como oración principal la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que fue la oración que nos enseñó Jesús. Y cada mes estamos mirando una petición del Padre Nuestro. Este mes de febrero vamos a meditar la petición que dice: perdona nuestras ofensas. Ya recordamos que en el mes de enero vimos santificado sea tu nombre. Ahora vamos a meditar la petición: perdona nuestras ofensas. En el mes de febrero, la acción significativa que se nos sugiere es celebrar el sacramento de la penitencia en el sector y realizar una caminata penitencial, uniéndose los sectores uno a otro para realizar la caminata penitencial. Dos acciones: el sacramento de la penitencia. Recordemos que durante la Cuaresma en todas las parroquias se saca un espacio para todo el que quiera confesarse, pero además como penitencia hacemos una caminata. Hay parroquias que se unen. En el caso de nuestra diócesis hacemos la caminata el Viernes de Dolores y vamos desde el parque hacia Getsemaní. A nivel de la familia, la acción significativa para todas las familias cristianas que se sugiere es celebrar un día de perdón en familia, a reconciliarse unos a otros para fomentar la unidad familiar. Tenemos la acción significativa en el sector, que es la caminata penitencial y la participación en el sacramento de la reconciliación, y la acción significativa en la familia, que es celebrar un acto de reconciliación en la familia para que nos perdonemos mutuamente y si hay alguna persona con la que hayamos tenido alguna diferencia podamos reconciliarlo. En la guía mensual de este mes hay mucho contenido y muy bueno. Recordemos que el día 2 celebramos el Día de la Vida Consagrada. Ese día oramos de manera especial por todos los religiosos. En nuestra diócesis de San Francisco de Macorís tenemos varias comunidades religiosas. Están los hermanos paules, están los claretianos, están los misioneros del Sagrado Corazón, los misioneros de los Sagrados Corazones de María y Jesús, están las hermanas sanchinas, las hermanas del Perpetuo Socorro, entre otras. Pero además, en este mes de febrero, además del Día de la Vida Consagrada, el día 11, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Cada año el Papa escribe un mensaje para esta jornada. Y en la guía mensual, específicamente en la página 3, aparece el mensaje que nos manda el Papa Francisco para esta Jornada Mundial del Enfermo. Luego, en la misma guía vamos a encontrar una iluminación bíblica desde la palabra de Dios: perdona nuestras ofensas. A partir de esa petición del Padre Nuestro, le ofrecemos una iluminación bíblica. También le ofrecemos una lectura orante con el lema del mes. Recordemos que el lema del mes es: perdona nuestras ofensas. Ahí está un esquema para visitar a los enfermos con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. También la guía nos ofrece los encuentros de evangelización en el sector. Recuerden que las comunidades deben reunirse a compartir algún tema y ese tema está contenido en la guía mensual en lo que se llama encuentros de evangelización. En la guía mensual tenemos también el pregón de Cuaresma, que este año, recuerden que la Cuaresma inicia el miércoles 14 de febrero.
que aunque es día de San Valentín, pero a nivel de la iglesia, celebramos el miércoles de ceniza, con el que iniciamos la cuaresma. Ya a partir de todos los viernes de cuaresma, realizamos el Vía Crucis, y al inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, hacemos el pregón de cuaresma, que es el pregón que anuncia este tiempo especial, este tiempo de 40 días que nos va preparando para la Pascua del Señor. Aprovechemos al máximo el contenido de esta guía. Valoremos el lema, aprovechemos todo el contenido que nos ofrece esta guía. La guía está disponible en las parroquias, está disponible en el obispado, está disponible en distintos lugares de nuestra diócesis. ¿Para qué? Para que podamos beber de ese contenido y hacer la vida eclesial más dinámica. Aquí tenemos bastante contenido para dinamizar las comunidades, para dinamizar los grupos y de esa manera hacer presente y visible el reino de Dios en medio de nuestra gente. Aprovechemos este tiempo que Dios nos da y vivamos a plenitud del tiempo de cuaresma, tiempo de reconciliación, tiempo de preparación para morir al pecado y resucitar con Jesús a una vida nueva. Que el Señor les bendiga. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré,
Continuando con más del contenido de el programa Kyrios, para esta segunda parte del programa les he traído una reflexión bastante interesante que nos invitará a que de ahora en adelante empecemos a usar esa armadura que Dios nos manda. ¿A qué me refiero? Esta reflexión se va a tratar acerca de la armadura de Dios para nosotros los cristianos. Y es que cuando nos dirigimos al libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 18, contamos con que nos dice lo siguiente: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Contamos con que en estos versículos que nos describen lo que aparenta ser la armadura de un soldado, al mismo tiempo nos está explicando con esa referencia hacia la armadura de un soldado, cómo debe de ser la armadura que debe de llevar el cristiano. ¿Para qué el cristiano debe de llevar una armadura? ¿A dónde lo llevará? ¿Para qué la utilizará? No la utilizará para la guerra. ¿En qué utilizará el que sigue a Dios? ¿En qué utilizaremos esta armadura? Es una armadura que nos va a proteger contra todo eso que nos va a presentar el diablo, contra todas esas cosas que nos desligan, que nos llaman, que nos sacan del camino que nos guía hacia Dios. ¿Y qué nos dice esta armadura? ¿Cómo debe de ser esa armadura de la cual nos habla? Nos habla de que debe de llevar el casco de la salvación. ¿Y cómo nosotros vamos a poder tener ese casco de la salvación? Bueno, lo utilizaremos cuando nos acerquemos hacia la palabra de Dios. Cuando nosotros nos encontramos a salvo de todas esas tentaciones que se nos aparecerán en el camino, para nosotros poder estar de esta manera, debemos de prepararnos, de acercarnos a la palabra de Dios, empezar a leerla, de refugiarnos en ella. También nos habla del escudo de la fe, fortalecer nuestra fe, de esa fe que debe de ser tan fuerte que mueva montañas. Un escudo para la armadura de un caballero es algo que nos protege de batallas que se puedan presentar. En este caso, el escudo de la fe, la cual nosotros debemos de ir fortaleciendo sin importar las adversidades que se nos presenten, nos va a proteger de todas esas tentaciones que se van a presentar. También nos hablan del cinturón de la verdad. Siempre actuar con la verdad. Vivir el evangelio. Para nosotros entender la verdad que es Dios, entonces debemos empezar a leer el evangelio, a entenderlo, pero no simplemente leerlo y comprenderlo, además hay que practicarlo en nuestro diario vivir. También contamos con que la armadura de este cristiano, de yo como católica, como creyente de Dios, que tengo una fe fuerte, que poseo el cinturón de la verdad y también poseo el casco de la salvación, debo de llevar la coraza de la justicia.
La coraza protege el corazón y debe de ser vía la justicia, siempre hacer lo justo. Lo que Dios nos ha enseñado que es justo, que es lo que manda según aparece en la palabra de Dios, que es en la Biblia. Entonces, también nos habla acerca de que debemos llevar el calzado de la preparación del Evangelio. Ese calzado que nos va a guiar por ese camino. Y para nosotros poder seguir ese camino, ese calzado que debemos llevar, que es el correcto, es la palabra de Dios, el Evangelio de la paz. Y al mismo tiempo irlo presentando a los demás, irlo llevando a otros, no quedarnos con ese conocimiento para nosotros mismos, sino más bien empezar a evangelizar, empezar a ir donde ese vecino, donde el hermano, y en vez de querer llevar malas noticias, vamos a empezar a llevar buenas noticias. Vamos a empezar a invitar a los demás a que se acerquen a nosotros, a seguir la palabra de Dios. Y por último, tenemos la espada del Espíritu. La espada ayuda a luchar contra el mal. El Espíritu nos ayuda cuando nos enfrentamos a cosas malas o difíciles. Escuchar al Espíritu nos ayuda a mantenernos sanos, salvos. Entonces, luego de entender todo esto, luego de haber escuchado cómo es esa armadura del cristiano, que debe de contar con la verdad, la justicia, que debe de anunciar el Evangelio, de construir y fortalecer su propia fe, de seguir la palabra de Dios y al mismo tiempo llevar ese casco de la salvación, que es vivir ese Evangelio, vivir esa palabra de Dios, entonces nosotros estaremos listos para luchar contra todas estas tentaciones que se nos aparecerán en el camino. Llevar la armadura de Dios también significa que nosotros estamos listos para luchar en ese campo que Él nos ha entregado para nosotros trabajarlo. Ese campo en el cual más adelante dará fruto y que le presentaremos a Dios lo que hemos hecho con cada una de esas oportunidades que Él nos ha dado. Hasta aquí la reflexión, esperando que cada uno de ustedes empiecen a profundizar desde su interior, observar a sí mismo, no al otro, observar si cuentan con esa verdad, si cuentan con la justicia ante todo, si están fortaleciendo su fe, si están viviendo el Evangelio. Vamos a cambiar desde nuestro interior para al mismo tiempo servir de ejemplo para los demás. Vamos a continuar con un video musical para luego retornar con más del contenido de su programa Kyrios. Adelante. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el celo del Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el
escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el seno del Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el seno del Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Revístenos, Señor, con tu armadura. Revístenos, Señor, con tu armadura. Revístenos, Señor, con tu armadura. Así es, retornando con el contenido de su programa Kyrios, ahora vamos a pasar con un video que nos va a hablar acerca de este mes que va a entrar ahora, sobre lo que estaremos conmemorando, que ya empezamos a conmemorar el día de ayer. Así es, el mes de la patria, el cual iniciamos celebrando desde ayer con el natalicio de Juan Pablo Duarte. Y es sumamente importante que se enaltezca a la patria, que se enseñe los valores patrios a los demás, empezando por los niños, porque ellos serán los hombres del mañana. Y la verdad que no hay mejor manera que enseñar a los demás sobre el valor, la importancia que es amar a la patria, que con la historia. Así que vamos a pasar en lo adelante con un video que nos habla acerca de quién fue Juan Pablo Duarte. Adelante. Todos sabemos quién fue Juan Pablo Duarte. Desde nuestra infancia, escuchamos de sus esfuerzos y sacrificios para darnos una patria libre, una nacionalidad y un país digno. Juan Pablo nació en Santo Domingo un 26 de enero de 1813. El padre de Juan Pablo fue Juan José Duarte, español, y su madre, Manuela Díez, dominicana, nativa de El Ceibo. Su familia pertenecía a la pequeña clase media comercial de la capital colonial. Su posición social y económica les permitió educar con esmero a su hijo, el cual pudo viajar al exterior a completar sus estudios cuando la colonia, luego de su separación de España,
la llamada independencia efímera pasó al dominio y control de Haití. Santo Domingo cayó bajo el dominio haitiano en febrero de 1822, cuando el presidente Jean-Pierre Boyer cruzó la frontera, invocando la indivisibilidad de la isla, como lo había hecho unos 20 años antes el líder haitiano Toussaint Louverture. Duarte viajó por Estados Unidos y varios países de Europa, en donde pudo observar el desarrollo político y democrático de los mismos, y fue guardando en su interior sus planes e ideales para concretarlos a su regreso a la patria en que había nacido y que ahora era parte de Haití. Sabido es que durante los 22 años de dominación haitiana, no hubo una integración real, verdadera y efectiva entre ambos pueblos, a pesar de que muchos dominicanos pasaron a formar parte del Parlamento y del ejército haitiano. Las diferencias culturales, religiosas y políticas eran evidentes e insalvables a largo plazo. Tras 16 años de dominio haitiano, la situación se hizo insostenible para los dominicanos y aún para los propios haitianos que se sentían subyugados y oprimidos por el gobierno dictatorial de Boyer. Por eso, el 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte funda, en unión con otros 8 jóvenes, lo que se denominó Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo propósito principal era la separación de Haití y la creación de un Estado independiente que se denominaría República Dominicana. Para ello ideó una estrategia que no pudo ser mejor, aliándose con los haitianos antiboyeristas de la Reforma dirigidos por Charles Hérard con el fin de derrocar a Boyer, primeramente, y posteriormente, de manera secreta, romper con Haití y fundar el nuevo Estado dominicano independiente. La Trinitaria se formó con los ideales duartianos más puros. Tanto en su ideario como en el juramento se puede ver el grado de compromiso con que se obligaban todos los miembros de la Trinitaria. Invocando a Dios y manteniendo fidelidad al presidente Duarte, cada trinitario juraba luchar hasta la muerte, si fuese necesario, hasta conseguir la separación definitiva del pueblo dominicano de Haití y la creación de una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Se fundó en la casa de la señora Josefa Pérez de la Paz, conocida como Doña Chepita, madre de Juan Isidro Pérez, uno de los trinitarios, cita en la actual calle Arzobispo Noel, número 155. Los primeros 9 trinitarios fueron, incluido Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, José María Serra, Felipe Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. Más adelante se integraron al grupo el hermano de Juan Pablo, Vicente Celestino Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, entre otros muchos. Fueron 6 largos años los que transcurrieron entre ese 16 de julio de 1830 y el glorioso 27 de febrero de 1844. Todo esto se logró no sin grandes y graves riesgos para la vida de Juan Pablo y los trinitarios, que tuvieron que esconderse en el interior o huir al exilio como el propio Duarte. Por eso, cuando se proclama la independencia la noche del 27 de febrero, este no se encontraba presente, y fue a sus compañeros Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella a quienes tocó la gloriosa proclamación en el baluarte del conde. El juramento trinitario que cada miembro de la agrupación debía recitar solemnemente en el momento de su admisión al grupo reza así: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y por mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano
y a implementar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana, la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo. Así es, retornando con el programa Kyrios. Recordarles a cada uno de ustedes que este programa, con su misión de querer evangelizar, de llevar la palabra de Dios a todos los hogares de San Francisco de Macorís, también busca que cada uno de ustedes como persona busque crecer en su interior, por lo cual les he traído una segunda reflexión para este fin de semana, la cual nos habla de algo muy interesante acerca de el valor de las personas, acerca de cuál es el valor que nos tiene cada uno, que tiene esa persona que se encuentra a nuestro alrededor, a nuestro lado. Y esa es la historia de un joven que un día estaba paseando por el parque y empezó a jugar con un compañero. Estaban jugando como niños normales con una pelota. Sucede que al patear la pelota, uno se la pasaba al otro y el otro la devolvía. Cometieron un error, y es que uno de ellos lanzó la pelota con tanta fuerza que al otro no le dio el tiempo para poderla alcanzar, por lo cual este balón llegó a golpear a una pequeña planta que se encontraba en una taza en el parque. Cuando el niño observó lo que había sucedido, se asustó bastante. Uno de ellos se fue corriendo y el otro se quedó con la planta. Conociendo el error que había cometido y que debía de solucionarlo, lo que hizo fue que tomó la planta, la cual se había salido de la taza y que estaba lastimada, la llevó consigo en sus manos con un poco de tierra y se dirigió a su casa. En su casa, entonces buscó un pequeño tarro y allí la plantó. Se encargó de cuidarla día tras día, de echarle agua, de regar, de sacarla al sol. Y la planta fue recuperándose poco a poco. Llegó a ser una pero muy hermosa planta, grande, incluso hasta más grande que él. Con esta planta, al no poderla seguir teniendo en su casa, lo que hizo fue llevarla a su escuela y allí la dejó en un lugar donde junto con otras plantas para que estuviera bien. Sucede que un día hubo en la escuela una gran competencia acerca de plantas. Y esta planta, sin él darse cuenta, llegó a participar en este concurso. Y para la sorpresa de todos, la planta que en el momento no tenía dueño, ganó el primer lugar. Pero el niño que la había cuidado nunca se enteró de aquello. No sabía que la planta que había cuidado constantemente durante meses había sido tan bonita y victoriosa que se había llevado el primer lugar de aquel concurso. Y mucho menos sabía que la planta había entrado a este concurso. Él no se enteró de nada de esto, pero a pesar de esto quiso seguir intentando cuidarla. Llegó un punto en el cual él simplemente, por el ajetreo de la vida, circunstancias que aparecen, descuidó a la planta
la olvidó, dejó de irla a regar, dejó de sacarla al sol, dejó de atenderla. Y la planta poco a poco empezó a marchitarse hasta morir. Es una historia corta, pero que al mismo tiempo nos deja una reflexión bastante importante, y es acerca del valor que le damos a esas pequeñas cosas. Hay cosas bastante diminutas o que para nosotros no parecen importantes, que dejamos en el descuido, que olvidamos, y que lamentablemente ese descuido, ese maltrato que le damos a esas pequeñas cosas, terminan dañándolas, terminan alejándose de nosotros. Y me refiero exactamente a esos familiares, a ese hermano que está a tu lado, a tu esposa que está al lado, o a tu esposo, al niño que quizás está encerrado en su habitación jugando en el teléfono, a esa madre que vive lejos de ti pero que has dejado de llamar. A veces descuidamos a esas personas que son joyas, que son plantas hermosas en crecimiento. La descuidamos, la apartamos de nosotros y nos dejamos llevar por el diario vivir, olvidando lo que en realidad es importante, lo que en realidad debemos de fortalecer. Con esta reflexión terminamos su programa Kyrios, esperando que cada uno de ustedes, con todo lo que se ha tratado durante este fin de semana, empiecen a mejorar desde su interior, para entonces que de esta manera el mundo pueda ir cambiando. Vamos a pasar de inmediato con la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios todopoderoso, todo amoroso y poderoso, fiel, en tu Hijo Jesucristo nos mostraste lo que significa ser cabalmente humanos, y viste con agrado que trajera a todos los que le reciben la curación del perdón y la vida. Que Él nos toque con su manto salvador, que nos dirija su palabra restauradora, para que nos haga íntegros y libres, y para que con Él luchemos contra todo mal, y te sirvamos a ti, nuestro Dios vivo, y a los hermanos que nos has confiado. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí su programa Kyrios, esperando que todos hayan pasado un grato momento. También les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como Kyrios Católico TV, en Twitter, Facebook y YouTube. También pueden visualizar la retransmisión que se realizan los domingos por el canal 11 de Telenor. Hasta aquí Kyrios, que tengan todos un fin de semana bendecido por el Señor. Adiós. Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor.